Nosotros intentamos siempre que los proyectos de Luxia respondan al contexto donde se están haciendo. Si el proyecto es en México, va a ser un proyecto muy diferente, incluso aunque estén a una esquina de distancia. Entonces, creo que ese ha sido el gran impulsor. Foresight es diseñar el mañana y eso comienza desde hoy. Buenos días, aquí estamos en el ELDI con la firma de arquitectura Luxia Labs, firma de arquitectura y desarrollo inmobiliario. Y estamos aquí con los ganadores del premio de vivienda horizontal, con Gerardo y Juan Raúl. ¡Duro! Cuéntenos un poco de Luxia Labs, cuál es su trayectoria y qué están haciendo ahora mismo. Bueno, Luxa es una firma de arquitectura que tiene unos 8 años en el mercado, como tú bien conoces. Y Luxia siempre nació con la idea de poder suplir la necesidad de lo que es el desarrollo inmobiliario. O sea, queríamos, en vez de pensar en que queríamos hacer de todo un poquito, enfocamos en algo que nos apasionaba mucho, tanto a Juan como a mí, que era el mundo de los negocios, el mundo del desarrollo inmobiliario, de cómo podíamos transformar ciudades. Y empezamos en República Dominicana con esa visión de crear una arquitectura que sirva como plataforma de hacer buenos negocios. Entonces empezamos a profundizar en eso, empezamos a ver que realmente cómo podíamos hacer proyectos que transformaran una ciudad, que mejoraran la ciudad, que sea un buen negocio para el desarrollador inmobiliario, pero también para el que comprara esas viviendas, en el caso de que fuera un proyecto destinado a la venta. Y eso fue parte de la historia de cómo conectó, y 8 años después, casi una década después, que es primera vez que lo veo así, como casi 10 años después, Sí. realmente la misma visión es lo que ha ido empujando, y poco a poco, mucha gente dice, ahora ganamos ese premio, pero han pasado casi 10 años para poder llegar a ese momento. Entonces yo creo que ha sido una historia muy bonita, muy enfocada en lo que es desarrollo inmobiliario, muy enfocado en cómo podemos seguir aprendiendo, seguir creciendo. Empezamos en Dominicana, luego abrimos en México, estamos creando proyectos ya a nivel global, en todo lo que es Latinoamérica, en un enfoque bien importante. Y algo que es muy importante para la trayectoria de Luxia es que al nosotros haber nacido en República Dominicana como firma de arquitectura, República Dominicana está en un momento muy privilegiado en los últimos 5, 6, 7 años a nivel de desarrollo inmobiliario. Y cada vez que hablamos, cuando estamos de viaje y todo eso, les decimos que en Dominicana en muy poco tiempo se ha comprimido mucha experiencia, porque tú tienes una velocidad de ventas, una velocidad de proyectos que en 7, 8, 9 años hemos hecho más de 100 proyectos inmobiliarios. O sea, Wow. tú diseñas más de 100 proyectos inmobiliarios, sin duda alguna te da mucha, digamos, muchas vértices diferentes de cosas que tú has visto. Proyecto inmobiliario en altura, horizontales, comerciales, corporativos, residenciales, hoteleros. Es tantas cosas que hemos tenido que comprimir en tan poco tiempo que sin duda alguna eso ha marcado lo que es la firma. ¿Nos pueden Sí, contar un poco también sobre su desarrollo, los nuevos desarrollos que tienen propios de la firma? bueno, yo creo que o sea, el gran impulso que siempre ha tenido Luxia desde que comenzó es que nuestros clientes son la mayoría desarrolladores inmobiliarios. Pero creo que el gran propósito que a Gerardo y a mí y a todo el equipo siempre ha impulsado a trabajar día a día y con mucho esfuerzo es el tema de nuestro propósito genuinamente, que como comentó Gerardo, de transformar ciudades. Incluso ahora que vamos a entrar a la fase de los proyectos, creo que cada proyecto de Luxia, el elemento principal es que agrega plusvalía al desarrollador, a la ciudad y a la gente que lo vive. Y que cada proyecto de Luxia es diferente por el contexto al que responde. O sea, nosotros intentamos siempre que los proyectos de Luxia respondan al contexto donde se están haciendo. Si el proyecto es en México, va a ser un proyecto muy diferente, incluso aunque estén a una esquina de distancia. Entonces, creo que ese ha sido el gran impulsor de Luxia Labs en general, ese propósito mayor de crear mejores proyectos para todos, para los desarrolladores, para los usuarios y para la ciudad. Y ahí entrando un poquito en lo que ya fue la parte de lo que ha sido la carrera como desarrolladores inmobiliarios, nosotros al tener tanta experiencia diseñando para terceros, algo que nosotros hicimos desde el inicio era documentarnos mucho en el tema de desarrollo inmobiliario, aprender sobre cómo lo hacían los clientes de nosotros, tener buenas conversaciones con los clientes. Y teníamos la visión, que yo recuerdo bastante bien hace 4 o 5 años, Juan siempre me metía presión con eso. Oye, hay que desarrollar, hay que desarrollar. Y yo le decía, yo sé, pero la firma de arquitectura en ese momento estaba creciendo a una velocidad que no podíamos hacerle frente a ambas cosas.
Y ahí simplemente era como bien pausado, buscando cuál era la oportunidad correcta, pero teníamos mucha claridad y por eso el nombre de la compañía es Luxia Labs, Arquitectura y Desarrollo. Pues estábamos siempre claros de hacia dónde íbamos. Siempre se tuvo ese enfoque. Siempre el enfoque estaba claro. Y poco a poco, cuando ya dijimos, ok, encontramos una buena oportunidad, que fue el proyecto de Cabarete, ahí nace lo que es Travieso Cabarete. Pero lo que mencionó Juan ahora con el tema de que queríamos hacer algo diferente, una ciudad y todo eso, fue parte incluso del branding del proyecto, del branding de la marca de desarrollo inmobiliario. Así que desde el nombre está súper diferente. El nombre también fue parte de eso. Y ahí hay que mencionar los socios de nosotros, Diego y Luis, que son los socios de desarrollo inmobiliario. Ese nombre representa nuestro espíritu. Una firma traviesa. Una firma traviesa. Pero tenía mucho que ver con el location del proyecto al principio. ¿Qué sucede? Como nosotros tenemos una muy buena sinergia entre nosotros dos y los socios del proyecto, lo volvimos Travieso Capital Partners y se volvió como que además de Travieso Cabarete, vamos a volver que Travieso sea el branding de nosotros. Porque aunque es una palabra que uno piensa como travieso, como el niño que travieso, que siempre está haciendo diabluras, nosotros también queríamos que se sienta como gente atrevida, que quiere hacer cosas diferentes, como que dice un proyecto que no sea un genérico. Básicamente por eso era el nombre. No queremos ser genérico, queremos ser el necio, el inquieto, el que está buscando cosas diferentes. Y lo empezamos a repetir y se quedó como nombre. Sí, y yo creo que al final absorbimos el nombre por eso, porque incluso ya con el proyecto ganador, que fue que Travieso La Vista, Jarabacoa, nosotros terminamos absorbiendo el nombre precisamente porque nos sentimos muy identificados de que es una palabra que es difícil de tú ponerle una etiqueta. O sea, y nosotros nunca hemos visto la palabra como una palabra con connotaciones de tremendura sino con connotaciones de que somos atrevidos, de que cada proyecto sí tiene su grado de tremendura, de poder atreverse a hacer algo diferente, de agarrar un camino que de repente no es el camino más tradicional hacia un desarrollo, sino es un camino que... Disruptivo. Exacto, un camino disruptivo, donde los productos son disruptivos, donde... Y yo creo que en el proyecto ganador, tanto como en el proyecto de Cabarete, se ve muy bien representado el espíritu del nombre Travieso. Cuéntanos un poco del proyecto ganador, que ganó en la categoría de vivienda horizontal, un poco de la historia y del proyecto en general. Bueno, aquí definitivamente tengo que mencionar a Laura. Sí. Pues nosotros tres nos gustaría que te sentara aquí al frente de nosotros. Pero es un proyecto que nace de un espíritu familiar. Es un proyecto que se le puso mucha perseverancia. Gerardo y yo literalmente duramos 4 años atrás de ese proyecto. Hay una parte emocional bien importante. Sí. La primera conversación de ese proyecto fue 2021. Sí, 2021. Me atrevo a decir que con más de 10 layouts en Dix. Un proyecto que se dieron muchos pequeños pasos, que incluso en momentos se vio tan alta esa pared de que pensábamos que el proyecto nunca se iba a dar. Y realmente justo ayer escribía que esto es un ejemplo impresionante, este premio, de lo bonito que es perseverar, ¿no? Porque la realidad es que Travieso Jarabacoa y la Vista es un proyecto que se necesitó mucha perseverancia y mucha constancia de dar en el mismo punto, con muy poca intensidad, como si fuera un cincel, para que este proyecto se diera. Y realmente se dio, y no solo se dio, sino que se dio con un concepto de desarrollo, con nuestros socios y con el papá de Laura y con Laura, de un concepto que es único en Jarabacoa. Para el contexto general, Jarabacoa es una zona montañosa, a pocas horas de la ciudad, y realmente nosotros siempre decíamos, ¿qué puede tener este proyecto que no va a tener el proyecto de al lado, aunque esté en el mismo contexto? Y yo creo que es una pregunta que Gerardo y yo siempre nos hacemos a la hora de conceptualizar un proyecto, y de que el equipo hoy en día tiene impregnada esa pregunta en su cabeza, de que cada terreno que se aborda a nivel de desarrollo inmobiliario es, ¿qué tiene este solar que el de al lado no tiene? ¿Qué tiene este terreno? ¿Qué tiene este contexto que el de al lado no tiene? ¿Cómo se puede potencializar? Sí. Y en este caso, pues había una historia familiar gigante. O sea, la familia que lo tenía 25 años con el terreno. El dueño del terreno, que es Almar, el papá de Laura, tenía un valor emocional importante con el proyecto, que hasta el día de hoy lo tiene, donde incluso él proyecta y se proyecta ahí dentro del terreno y quedándose viviendo ahí. Imagínate el componente
el contexto, o sea, digo esto porque el contexto humano dentro del proyecto es uno de las células principales de todo. Y yo creo que eso se refleja en las casas, en los solares, en los senderos peatonales, en el bosque tropical que tenemos debajo. ¿Y qué ustedes entienden que hizo que este proyecto ganara el premio en comparación a los otros proyectos que se presentaron? Bueno, algo para llegar a ese punto, hay una parte de la historia que para mí es importante contar, y es que cuando empezamos a diseñar el proyecto era muy diferente. Eran un proyecto de casas y eran pocas casas, eran 16 casas en total. Boutique. Era boutique. Y estamos hablando de un lote de unos 75,000 metros, tiene un riachuelo abajo, tú te conoces bien el terreno, pero para que tenga una idea la audiencia. ¿Qué sucede en ese trayecto? Y es parte importante de la historia porque esto le puede servir a cualquiera que esté escuchando el podcast para que entienda que hay cosas que pasan que se ven como un obstáculo y gracias a eso tú llegas a una mejor conclusión. Los números no estaban dando el proyecto. Entonces había un problema también de permisología, un problema de densidades. Y en ese proceso, el que estábamos viendo qué podíamos hacer y tenemos un problema de pendiente porque el terreno es muy accidentado. Entonces, en ese proceso, Juan llega un día y me dice, loco, tengo una idea, tal y tal cosa. Y pasan como 2 días, no la pudimos hablar. Y después me dice, oye, me quedé el fin de semana y estaba fundiendo y ve a ver. Y él había dicho como el terreno es muy accidentado y no podemos poner muchas casas grandes, vamos a hacer casas chiquiticas. Y eso fue parte de la idea. Eran más casas incluso al principio. Y yo le dije, loco, está diferente, pero me gusta la idea. Entonces después yo le dije, oye, pero y cada casa vamos, que tengan 300 metros de patio y llegamos a ese número después en conjunto. Oye, se me había olvidado eso, ¿verdad? Claro, esa era parte importante porque el proyecto era muy diferente al principio, no tenía nada que ver con este proyecto. Entonces, cuando Juan viene con la idea de hacer las pequeñas casas y después volvemos como parte de la oferta que cada casa tenga su propio patio y ese era el producto, entonces ahí empezó a coger otro tipo de forma y empezamos a buscar cómo lo íbamos a poder Es aprobar. el componente travieso del proyecto. Claro. Por eso hago ese cuento, porque sin eso no se entiende cómo llegamos a la solución. Y fue un problema primero financiero, de que no estaba dando el proyecto, y estaba jodiendo con el estudio de factibilidad, oye, que los números no dan, son pocas casas, pero es muy accidentado, no tenemos cómo meter más casas grandes. Parte Entonces, de la perseverancia, eso. la solución era, o sea, hay un problema financiero, pero como con arquitectura, y eso es importante que se entienda, que la arquitectura no es que te trae plusvalía, es que te puede hacer realidad un buen negocio. Entonces ahí se unieron los dos mundos, la parte numérica, la parte de arquitectura, se crea el producto nuevo y seguimos evolucionando el proyecto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ya ahí, llegando a tu pregunta, ¿qué yo creo que hace diferente al proyecto? La parte traviesa, sin duda alguna, que es algo diferente, algo atrevido, y al mismo tiempo que está muy contextualizado a un terreno que es muy particular. O sea, ese terreno y ese proyecto no se puede hacer un copy-paste en ninguna parte del mundo. Tiene que ser en ese terreno. Y creo que esa parte de la contextualización, que por eso era parte importante de la historia, y creo que parte importante que aunque uno no lo presenta cuando uno ganó el premio, pero la historia numérica del proyecto, la parte de la factibilidad, cómo la arquitectura realmente que trae una solución a lo que era un problema más que nada de negocios, creo que es una parte muy importante que lamentablemente no se ve en el resultado de la arquitectura, pero es muy fundamental para uno poder entender cómo se llegó a una tan buena solución. Sí, incluso de manera ya práctica, el tema de esa nueva idea de unidades más pequeñas responde realmente a que nosotros necesitábamos aprovechar más el terreno. Entonces las unidades pequeñas se adaptaban mejor al terreno porque funcionaban como arañas que con diferentes maneras se posicionaban en el emplazamiento. Pero realmente, como dice Gerardo, eso viene todo de una problemática de desarrollo inmobiliario, de que teníamos un gran terreno, pero no podíamos aprovecharlo completamente. No, y responde también a un target diferente. También. Porque también esas viviendas más pequeñas, entonces hay un target diferente que se... Que lo queríamos además en el proyecto, porque queríamos los senderos peatonales, porque además todo eso que dice Gerardo, hay un desafío detrás que es cómo vamos a volver permanente la esencia del proyecto que queremos. Es decir, nosotros queríamos un proyecto sumamente peatonal, un proyecto de hiking, un proyecto donde yo pudiera caminar el proyecto completo de una manera segura. Llegar al arroyo. Donde yo no vea un proyecto de casas una al lado de otra, sino que tiene, acuérdense que tenemos techos verdes, tenemos paisajismo, estamos incorporando sonidos, estamos incorporando, o sea... Una experiencia natural. Exactamente. Eso es una buena... Bueno, tú acabas de decir algo. Creo que el enfoque de nosotros era ofrecer una experiencia, básicamente. Que cuando esté construido, la gente pueda decir, estoy viviendo una experiencia traviesa. Eso es. Literalmente.
Sí, y podemos hablar también del proyecto Plaza La Nube, que aunque no resultó ganador, finalista. fue finalista y ese proyecto realmente desde su lanzamiento comercial fue todo un éxito. Entonces, si Lo nos sigue pueden siendo, lo lo sigue sigue siendo, si nos pueden contar también un poco sobre ese gran proyecto. Bueno, ese proyecto para mí puede ser de los proyectos que más travieso de la firma. En este caso, ese proyecto en específico no es de nuestro desarrollo, es de nuestros clientes, de la gente de Vistacana, que hay que agradecerle bastante porque fue de las personas que nos dieron la oportunidad de arrancar nuestra firma en Punta Cana, que hoy en día es el destino de los destinos más importantes de Luxio. Pero ese proyecto tiene un componente donde nosotros estamos completamente inspirados en el destino, que es Punta Cana. Eh, Punta Cana al final, a nivel material, te da playa, te da sombra, te da sol. Ese proyecto, podríamos hablar una hora de ese proyecto, de cómo se llega a esa solución. Pero básicamente es una solución que responde a un contexto tropical, donde nosotros a través de una gran sombrilla queríamos proporcionar sombra a un centro comercial que necesitaba hacerse a unos costos eficientes para poder volver este proyecto una realidad. Entonces, es una gran palapa, es una gran nube, por eso se llama la nube, que proporciona sombras a edificios que están emplazados de manera aleatoria y que van creando espacios públicos interesantes con usos diferentes. Y entonces esta gran palapa proporciona la sombra e impulsa que la gente utilice estos espacios a nivel urbano. Entonces, al mismo tiempo, esos edificios son bastante costo eficientes, porque al final no nos podemos olvidar, y Luxia siempre tiene presente eso, de que nosotros estamos diseñando un desarrollo inmobiliario que tiene que ser rentable. Claro. Luxia se encarga de darle un componente urbano a eso, y un componente social, un componente, pero el origen de todo es que ese proyecto sea rentable. Y efectivamente, pues los clientes, uniendo todo eso, lo vendieron en un fin de semana. Se volvió un hito comercial. Se volvió un hito Sí. comercial. Y una vez esté construido va a ser un hito de la zona completa, porque tiene una peculiaridad, además del diseño, y es que tiene un location tremendo, porque está en la misma autopista. Y algo importante de ese proyecto, que también responde al tema de desarrollo inmobiliario, la parte de negocios, el tema de la nube, como la palapa que menciona Juan Raúl, la super sombrilla, crea algo que casi ninguna plaza tiene ya, que es permanencia. Porque en vez de yo estar bajo el sol, yo tengo una super palapa, pero estoy en una plazoleta abierta, que eso se va a prestar a tener distintas actividades, que eso se va a prestar a que la gente después de comprar, me quiero beber un cafecito, quiero ir al restaurante. Como dice su nombre, es una experiencia caribeña. Es una experiencia caribeña, literalmente. Entonces, el branding del proyecto incluso viene de parte de Luxia, porque no el diseño del logo, pero sí el diseño del nombre. Porque nosotros tuvimos, incluso para ganarnos el proyecto, porque fue un concurso, que crea toda una historia de qué íbamos a vender con el proyecto y el sueño que íbamos a vender. Hicimos render desde un avión y después cómo se iba a sentir cuando alguien manejara desde la autopista. Y todo eso era buscando cómo explicar lo que estábamos tratando de lograr con el proyecto. Y creo que se hizo un súper buen trabajo. Eso se hizo también en otros tiempos, fue hace unos cuantos años ya. Y con mucho esfuerzo, pero el storytelling de ese proyecto era igual de importante que la arquitectura para poder lograr que nos aprobaran la propuesta tan atrevida que teníamos. Si no podíamos lograr el sueño de que ellos se imaginaran y lo que la gente iba a decir, bla, bla, era imposible que nos aceptaran el diseño porque era muy arriesgado. Y los desarrolladores, que tienen un súper proyecto en Punta Cana, que se llama Vista Cana, es de los proyectos más grandes allá, ellos nunca habían hecho este tipo de proyectos, con una palapa gigante de 7 metros de altura, con unos techos artificiales de cana artificial. Pero Compraron la idea. Sí, la compraron después de muchas batallas, pero cuando vieron el resultado salieron a la venta y en un fin de semana se fue. Se vendió todo. Se vendió Incluso- todo y ya el proyecto está como en el 60% construido Sí, ya. está bastante avanzado ahora mismo. Todo un éxito. Bueno, la verdad que felicitarlos porque es muy difícil ver esta combinación de branding, desarrollo inmobiliario, arquitectura en una firma de arquitectura. Es muy extraño y la verdad que los proyectos de Luxia Labs representan eso. Entonces, nada, muchísimas gracias. Gracias por a ti, participar. gracias a ti por Gracias todo, a Mariel. ti. Por todo. Sí, porque Marielmi está aquí entrevistándonos, pero en verdad ella es parte De la historia completa. de la historia Sí, completa, sí. exacto. Entonces, nada, gracias por la invitación y la verdad que estamos muy agradecidos con el evento. Nos ha encantado el evento. Sentimos que es un evento que se puede convertir
en referente mundial a nivel latinoamericano. Nos han comentado, esta es nuestra primera vez, pero nos han comentado que el evento crece y se profesionaliza y la verdad que tenemos un feedback gigante. Nosotros ahora lo estamos viviendo. El networking, la calidad Los speakers. los speakers, realmente es un evento muy, muy bien hecho de categoría global, literal. Sí, y también gracias al equipo de 4S, que sin duda alguna son los organizadores y todo lo que han hecho esto posible. Y el evento, como dice Juan, ha sido un tremendo evento. Encuentro Latinoamericano de Desarrolladores Inmobiliarios. Y yo me llevo más de lo que esperaba, porque yo tenía una alta expectativa, pero uno ver los otros proyectos también que ganaron, que también felicitamos a los otros ganadores, las otras personas que participaron, el networking y demás, uno se lleva mucho más que simplemente la presentación. Uno se lleva gente, uno se lleva contactos, relaciones y creo que de aquí salen muchas cosas buenas. El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diséñalo a tu forma. Esto fue Forecast, tu fuente de información para ser relevante en el mundo inmobiliario.